Hola jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, profe, sí se escucha. Tardes, maestra. Excelente. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Denme un minuto para conectar la tableta, por favor. Pues bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a lo que viene siendo nuestra clase de matemáticas. Al final me recuerdan que debo de darles un aviso, ¿sale? Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues bueno, en esta ocasión vamos a estar trabajando con los elementos y las ecuaciones de una circunferencia. ¿Cómo, cómo funciona esto de los elementos y las ecuaciones de... A ver, permítanme. Ahí está. ¿Cómo funciona esto de los elementos y ecuaciones de una circunferencia? Pues bueno, aquí va a ser necesario que retomemos uno de los conceptos que vimos anteriormente desde secundaria, que viene siendo el concepto de binomio al cuadrado. Ok, recordemos un poquito acerca de lo que es un binomio al cuadrado. Un binomio viene siendo una expresión algebraica que se conforma de dos términos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un término algebraico y un segundo término algebraico, ¿sí? Entonces vemos que tiene dos términos algebraicos, por eso decimos que es un binomio. Decimos que es el cuadrado porque tiene el numerito 2 como exponente máximo, por eso es un binomio al cuadrado. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, retomamos el concepto de potenciación. La potenciación lo que nos dice es que cuando tenemos un número o una expresión elevado al cuadrado, lo que tenemos que hacer es multiplicar dos veces la base. La base en este caso viene siendo x menos 3. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? X menos 3 por x menos 3. Al momento de trabajarlo, lo que vamos a hacer es una multiplicación comenzando término por término. El primer término va a multiplicar a los siguientes dos y el segundo a los siguientes dos. Comenzamos con estos dos. Decimos x por x, 2x. x al cuadrado. Muy bien, juntamos las dos x en una sola, le ponemos exponente 2. Multiplicamos ahora x por menos 3. Comenzamos con los signos. Más por menos, Menos. Menos perfecto. Y decimos x por 3, 3x. excelente. 3x. ¿Ya quedó? Ahora vamos a multiplicar los siguientes términos. Continuamos con estos dos términos. Decimos menos por más, Menos muy bien. 3 por x, 3x. excelente. Y finalmente multiplicamos estos dos términos. Decimos menos por menos Más y 3 por 3, 9. excelente. Finalmente, lo que hacemos es unir los términos semejantes. Todo lo demás va a quedar exactamente igual. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes son los que se parecen, perdón, disculpen. Entonces, todos los demás se quedan igual. Este no tiene término semejante porque no hay ninguna otra x que esté al cuadrado. Entonces lo bajamos exactamente igual. Y luego observamos que sigue menos 3x. Menos 3x es semejante a menos 3x. ¿Por qué?
porque ambas tienen la letra X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los juntamos en una sola. Decimos menos 3X y menos 3X. 6x. Perdón, no escuché muy bien. 6x, ahí se aplica la ley de los signos. Exactamente. 6X con las leyes de los signos, recordemos que va a ser negativo. ¿Por qué? Si son signos iguales, se pasa el mismo signo. ¿Sale? Entonces es menos 6X. Y continuamos bajando más 9. ¿Ok? Y entonces aquí ya está desarrollado completamente el binomio al cuadrado. Pero aquí lo hicimos de alguna manera de la parte de la manera más lenta que podíamos hacerlo. Existe una fórmula, jóvenes, que nos ayuda a desarrollar rápidamente cualquier problema que sea de binomios al cuadrado. La fórmula nos dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Vamos a repetir este mismo ejercicio, pero ahora utilizando la fórmula. Vamos a hacer x menos 3 al cuadrado. Y comenzamos. Primero vamos a identificar primer término y segundo término. Hablando del binomio, jóvenes, ¿cuál vendría siendo el primer término del binomio? X. X. Excelente. Este es nuestro primer término. Entonces la fórmula nos dice el cuadrado del primer término. Tomamos la letra X y simplemente elevamos al cuadrado. Ya quedó. Y luego nos dice la fórmula más el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Cómo lo traducimos? Más, ¿con qué número, jóvenes, representamos el doble? Con 2. Perfecto. Con el número 2. Producto es el resultado de una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? El primer término por el segundo término. Ahí nos dice qué vamos a hacer. Entonces vamos a copiar esto más el 2 del primer término. ¿Cuál va a ser el primer término? Dijimos que la letra X. Ahí está. Y nos dice por el segundo término. El segundo término vamos a colocarlo en rosa. Ok. El segundo término viene siendo el menos 3. Quiere decir que vamos a multiplicar por menos 3. Ahí está. Y finalmente nos dice más el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término, o sea, menos 3, elevado al cuadrado. ¿Ok? Y comenzamos el desarrollo. X al cuadrado se baja y decimos más por más. Más. Muy bien. Más por menos. Menos. Excelente. Resolvemos esta multiplicación. Número con número y finalmente por letra. 2 por 3 6. 6. por X. 6x. 6X. Ahí quedó. Y finalmente menos 3 al cuadrado. Recuerden que un número elevado al cuadrado es el mismo número multiplicado 2 veces. Decimos menos 3 por menos 3. Menos por menos. Más. Y 3 por 3. 9. Excelente. Regresamos un poquito a al ejercicio que desarrollamos anteriormente. Y si observan, es exactamente lo mismo. Este resultado obtuvimos al inicio y con la fórmula obtuvimos exactamente lo mismo. Aquí está.
Este es el primer resultado, x al cuadrado menos 6x más 9, y con fórmula x al cuadrado menos 6x más 9. Exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. Vamos a desarrollar ahora este binomio un poquito más rápido, jóvenes. Vamos a usar la fórmula, ¿ok? Pero vamos a desarrollarlo pues ahora sí que más mentalmente. Tenemos x menos 4 al cuadrado. Vemos que tenemos dos términos y un número 2. Podemos utilizar la fórmula. Decimos el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado de este? X. ¿X qué? Al cuadrado. Excelente. X al cuadrado. Y luego decimos, más el doble producto del primero por el segundo. Ok, ¿qué vamos a hacer? El doble de 4. ¿Cuál es el doble de 4? 8. 8 por X. 8x. Excelente. Este signo simplemente lo bajamos. Más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de menos 4? 16. Excelente. Recuerden que en las potencias, una vez que desarrollamos un cuadrado, siempre va a ser positivo. Aunque aquí usted vea negativo, resultado va a ser positivo en las potencias al cuadrado. Y ahí ya terminamos, tan simple como eso. ¿Sí? Si se fijan, aprendiéndonos la fórmula de lo que viene siendo el binomio al cuadrado, es mucho más sencillo. ¿Dudas de cómo aplica la fórmula? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok. Este tema ahora sí que del binomio al cuadrado fue únicamente para recordar, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que viene siendo las secciones cónicas. Este viene siendo tema inicial para, pues, clases posteriores. Primero comenzamos con la definición. Una sección cónica, que también se le conoce como cónica, es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijas es constante. Se forma por dos rectas no perpendiculares entre sí, que se intersectan en un punto V. El eje y la otra recta, C, gira alrededor de ese eje. Al hacerlo, forma un cono circular recto con vértice V. Ok, esa es la definición matemática, tal cual con esas palabras. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo se forma una sección cónica? Recordemos, nos dice la definición que vamos a tener dos líneas rectas, recta 1 y recta 2. Nos dice que una de las líneas rectas se va a quedar fija y la otra va a estar girando. Prácticamente, si ustedes ven ahí, tenemos un compás. Es el movimiento que sigue un compás. ¿Qué pasa con el compás? Tenemos un punto fijo, que viene siendo, pues, este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, una vez que estamos nosotros con ese punto fijo, tenemos pues otra línea recta que va girando alrededor. Al momento de ir girando, se va formando una trayectoria que comienza con un círculo. Como se va cerrando las líneas, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros solidificamos la figura, estamos formando lo que viene siendo un cono como el que vemos, pues, aquí, ¿verdad? Este de aquí. Formamos un cono sólido, todo relleno. Entonces, a eso se refiere con la sección cónica. Ahora, esto hablando del compás, si nosotros visualizamos que tenemos dos líneas rectas completas, imagínense, esta línea recta morada está completamente fija y luego tenemos esta línea celestita que está girando alrededor. Al momento de hacerlo, nosotros no solamente vamos a tener un cono, sino que se van a formar dos conos. ¿Por qué? Porque arriba se estaría formando una figura, a la vez que en la parte superior se estaría formando otra figura más.
Entonces tenemos una una sección cónica o una cónica de 2 mantos. A eso nos referimos. ¿Y cuáles son las partes o secciones, válgame la redundancia, de este tipo de secciones cónicas? Tenemos un vértice. ¿Qué viene siendo el vértice? Viene siendo el cruce de las 2 líneas rectas. Este que está aquí viene siendo el vértice. ¿Dónde se forma? En el centro de los 2 conos tenemos el vértice. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a visualizar? Pues bueno, justamente en el centro. Aquí tenemos una recta fija, la que está en morado, y tenemos la recta generatriz, que viene siendo la que está en celeste. La recta generatriz es la línea recta que está girando alrededor. ¿Por qué decimos que son líneas rectas no perpendiculares? Recordemos, si las líneas estuvieran una enfrente de otra en la misma dirección, se dice que son líneas rectas paralelas. Si las líneas formaran un ángulo de 90 grados entre ellas, diríamos que las líneas son perpendiculares. Cuando nos habla de líneas que cruzan, pero que el ángulo de inclinación entre ellas no es igual a 90 grados, decimos que son rectas no perpendiculares. A eso se refiere, jóvenes. Si se fijan, aquí entre recta y recta no hay 90 grados. Para que fuera 90 grados, la línea azul tendría que estar completamente horizontal. ¿Sale? Ahora, si lo visualizamos ya como los conos, aquí tenemos uno de los mantos. Aquí tenemos otro de los mantos. Entonces, ¿qué viene siendo este manto? Pues ahora sí que las inclinaciones, ¿no? Esos vienen siendo los elementos o las partes de una sección cónica. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió el concepto, chicos? Sí, maestra. Ok. Perfecto. Entonces continuamos. Ya la definición formal que nos dice de un cono circular de dos rectas es una superficie que se obtiene al girar una recta R llamada generatriz alrededor de una recta fija denotada con la letra E, a la cual se le llama eje, formando así 2 mantos divididos por un vértice. O sea, lo mismo que ya le expliqué, pero en otras palabras, ¿sale? Continuamos. Ok. Vemos ahora. ¿Qué son las secciones cónicas? Son curvas que se obtienen al cortar un cono circular recto de 2 mantos con un plano. Aquí vemos conos circulares de dos mantos, ¿sí? ¿Y qué viene siendo el plano? El plano vienen siendo como las laminitas que estamos viendo aquí. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos el cono y entonces, más o menos así, y entonces, por este cono pasa una laminilla que lo corta de esta manera, de manera paralela a lo que viene siendo este manto? Lo que pasaría es que la figura que se forma corresponde a una parábola. La parábola es como una letra U. Ahora, ¿qué pasaría si por el contrario el manto fuera atravesado de manera paralela a la base de lo que viene siendo el cono? Pues entonces la resultante sería aquí una circunferencia. Ahí la tendríamos. ¿Qué pasaría si inclinamos un poquito ese plano? Si cortáramos aquí, entonces tendríamos una elipse que viene siendo como una circunferencia, pero más alargada. Aquí podemos ver que se forma la elipse. ¿Y qué pasa si no solamente se atraviesa uno de los conos, sino que se atraviesan los 2 conos? Vamos a suponer que cortamos de esta manera. Si cortamos de esta manera, se estarían formando lo que vienen siendo las hipérbolas. En las hipérbolas podemos ver
como dos campanas. Aquí vemos una, por ejemplo, y aquí tenemos una segunda campana. Y entonces, estas son las secciones cónicas. Son las partes que resultan al momento en que atravesamos una sección cónica de dos mantos, con un plano. Eso es lo que encontramos. Ahora bien, ¿qué pasa con la circunferencia? El plano corta el cono de manera perpendicular al eje, que viene siendo lo que vimos aquí. Imagínense, aquí tenemos lo que vienen siendo la recta, el eje central fijo, la recta generatriz. Y entonces, si nosotros atravesamos la laminilla, pues entonces al centro se estaría formando una circunferencia. Pero ¿cómo se define la circunferencia? Geométricamente hablando, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de este punto central tenemos un conjunto de puntos y la distancia entre el centro y cada uno de estos puntos es siempre la misma. Por eso nos dice equidistan, distancias iguales. Eso viene siendo la circunferencia. Ahora bien, si nosotros retomamos conceptos iniciales de lo que viene siendo la geometría, antes de que conociéramos los lugares geométricos, ¿qué podemos descubrir? Podemos descubrir una diferencia entre circunferencia y círculo. Aquí nos dice, el círculo es la parte interna. Dicho esto, si nosotros visualizamos la figura que tenemos en pantalla, el círculo vendría siendo todo lo que estoy rellenando. Todo esto viene siendo el círculo, todo lo que está por dentro de la figura. Círculo, círculo, círculo. ¿Y qué viene siendo la circunferencia? La circunferencia es la parte externa, solamente lo que está en la orilla. Esa viene siendo la circunferencia. Está un poquito chueco, pero eso es circunferencia. Círculo, lo de adentro. ¿Se entiende la diferencia entre círculo y circunferencia? Sí, profe. Sí, maestra. Excelente, gracias. Ahora, cuando hablamos de la circunferencia, vamos a encontrar ciertos elementos. ¿Cuáles son estos? Uno de ellos se conoce con el nombre de radio. El radio es un segmento de recta delimitado por el centro y cualquier punto de la circunferencia. Recordemos, tenemos punto central, aquí está, y entonces la distancia que hay desde este punto hacia cualquier punto de la circunferencia, hacia esta línea azul, esta distancia se llama radio, ¿sí? Del centro a cualquier punto. Y si decidimos moverlos, vamos a suponer que no señalé ese que está en negro ni el morado. Vamos a suponer que señalé de aquí a acá. Debe de valer exactamente lo mismo. El radio usted lo puede medir desde el centro a cualquier punto de la circunferencia indiscutiblemente. Ese viene siendo el radio. Ahora bien, tenemos también el concepto de cuerda. Nos dice que la cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Y aquí podemos verlo. Lo que tenemos marcado en pantalla viene siendo una cuerda. Recordemos que de cualquier punto de la circunferencia a cualquier otro punto. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que si yo marco un punto aquí que esté sobre la circunferencia y marco otro punto acá y trazo una línea recta que vaya de punto a punto, tengo una cuerda. Y entonces, si yo trazo mi punto aquí y lo trazo acá, y uno de punto a punto, tengo otra cuerda. Eso quiere decir que vamos a poder tener muchísimas cuerdas en una misma circunferencia. ¿Cuál es el requisito? Que vaya de extremo a extremo de la circunferencia. No importa por dónde, siempre que toque la circunferencia en dos puntos. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, qué es una cuerda? Muy bien. Gracias, Blanca. Maestra. Gracias, Tere. Excelente. Vamos a ver. Perfecto.
Continuamos ahora con el diámetro. Es una cuerda que contiene el centro de la circunferencia. Cuerda que contiene el centro. Recordemos, ahorita acabamos de ver el concepto de cuerda. Decíamos que debe de atravesar por 2 puntos de la circunferencia. Un punto, otro punto. En este caso, el requisito para que sea el diámetro tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Si se fijan, ahora no marqué cualquier punto o cualesquiera puntos. Ahora marqué puntos en específico. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que la cuerda pase exactamente por el centro. Si marco de extremo a extremo la circunferencia y pasa exactamente por el centro, estamos midiendo el diámetro. Y si se fijan, el diámetro no es otra cosa más que 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque si marcamos desde este centro hacia acá, este es el valor del radio. Y si continuamos otra vez del centro hacia el lado opuesto, tenemos el radio otra vez, 2 veces el radio. Ese es el diámetro. ¿Dudas hasta ahí con alguno de los conceptos? No, profe. Muy bien, Gaby, gracias. Y luego llega otro concepto más, la secante de la circunferencia. Cualquier recta que corta una circunferencia en 2 puntos. Ah, caray, ¿cómo está eso? Si se fijan, aquí les subrayé 2 palabras. Es una línea recta que corta. ¿En cuántos puntos? 2 puntos. Esto también es importante. 2 puntos. Esa vendría siendo la secante. ¿Qué podemos encontrar diferente? Hace ratito marcamos una línea que iba, por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Qué observan diferente, jóvenes, en la recta rosa de la negra? Maestra, es que la línea rosa se dispersa al infinito, el otro es finita. Exactamente, La rosa es solo una pequeña parte, la otra es todo. es Entonces, correcto. cuando se proponga el infinito, nomás se marcan estas flechitas a los lados. Es correcto. Precisamente lo que comenta Sebastián es justamente, si se fijan aquí nos dice, es cualquier recta. Y luego nos recordemos el concepto de cuerda. Segmento de recta. ¿Qué nos habla de un segmento? Una recta que tiene fin, que decía es finito. Y aquí observamos que la secante está extendiéndose. No solamente está pasando o llega a su límite en los extremos de la circunferencia, sino que además la atraviesa, ¿sí? La recta secante tiene esa característica, atravesar la circunferencia. Vamos con el último